Salmo 130. Dice así la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El libro El Progreso del Peregrino, muy conocido por muchos de ustedes, me imagino que muchos se lo habrán leído, al igual que también han podido ver la película que salió recientemente. Este libro fue escrito en 1675 por el puritano inglés John Bunyan. Este libro es una alegoría de la vida cristiana y nos cuenta la historia de un hombre llamado Cristiano. Él es un padre de familia desesperado por no poder encontrar respuesta y solución a la tormentosa declaración que hace su libro. Él tenía un libro y este libro hace alusión a la Biblia. Sobre el juicio para los habitantes de la ciudad de la destrucción. Él vivía en una ciudad que se llamaba la ciudad de la destrucción. La vida de Cristiano toma un rumbo definitivo cuando tiene una conversación con un hombre llamado Evangelista, quien le declara el camino más seguro a la ciudad celestial y le entrega un rollo que le advierte sobre huir ante una inminente ida venidera. Cristiano huye de la ciudad de la destrucción, él dejó atrás a su familia, él salió huyendo de esta ciudad porque sabía que venía la destrucción inminente. Y tras una serie de eventos se encuentra con una cruz y un sepulcro. Y en ese momento él llevaba una carga muy pesada. Cuando él llega a la cruz, su carga se cae y él es libre de esa carga tan pesada. Esta carga simboliza el pecado de Cristiano y él es libre. Después de eso, 3 seres resplandecientes aparecen y le dan un rollo sellado que debe presentar cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial. Posteriormente ocurrieron una serie de eventos cuando Cristiano y su amigo Esperanza, él iba con un amigo que se llama Esperanza. El autor del libro trata de alegorizar diferentes elementos de la vida, como la esperanza también. Y ellos dos se desvían de la ruta la cual se les había trazado para que llegaran a la ciudad celestial y cayeron en el castillo de la duda, donde son atrapados y encarcelados por el gigante desesperación. Ellos son atrapados, golpeados y encarcelados. Pero Cristiano recuerda que tiene una llave llamada promesa. En ese momento, cuando él se recuerda que él tiene esa llave, él y Esperanza la usan para abrir y escapar del castillo de la duda y del gigante de desesperación. Luego llegan a las montañas de las delicias, junto a las afueras de la ciudad celestial, donde se encuentran con un grupo de pastores de ovejas que les muestran el destino de aquellos que se desviaron del camino hacia la ciudad celestial. Y es que este breve resumen del libro describe a cabalidad lo que experimentan todos aquellos cristianos que se han desviado por su desobediencia del camino trazado por Dios, pecando gravemente y trayendo dudas y desesperación a su vida. También trayendo dudas de su salvación, hay una profunda desesperación. El versículo 3 de este salmo está incluido en el capítulo 15 de nuestra confesión. Los que son nuevos y nos visitan, nosotros somos una iglesia confesional, nos adherimos a una confesión de fe histórica, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, y en el capítulo 15 de nuestra confesión, en el párrafo 2, nos dice lo siguiente: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, por el engaño de la corrupción que habita en ellos y también por esas tentaciones.
sin embargo, escuchen lo que dice después, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Lo que nos está diciendo este párrafo en nuestra confesión de fe es que aquellos cristianos que han caído en pecados graves pueden ser restaurados por medio del arrepentimiento. Es una realidad que a pesar de que nosotros hayamos nacido de nuevo y tengamos un nuevo corazón, aún así podemos pecar gravemente contra Dios. Si es que descuidamos los medios de gracia y las armas que Él nos ha otorgado. Hace unos meses atrás estuvimos estudiando la armadura de Dios. Si nosotros descuidamos todas esas cosas para vivir una vida santa, tarde o temprano, también nosotros caeremos en pecados graves. Nosotros luchamos contra el viejo hombre, los deseos carnales que batallan contra el alma, ese pecado remanente también como se conoce. En esta noche, sin embargo, estaremos abarcando no solo el versículo 3 del Salmo, sino que estaremos viendo todo el Salmo y se podría hablar muchísimo y espero que se pueda obtener algo en esta noche para su vida, que sea aplicable para su vida. De hecho, John Owen escribió un libro de más de 400 páginas exponiendo únicamente este Salmo, entonces es bastante lo que se podría decir, pero vamos a hacer un esfuerzo para tratar de cubrirlo de la manera más apropiada por el poder del Espíritu Santo. El título que decidí ponerle es exactamente el mismo que aparece en las traducciones de la Reina Valera, que es Esperanza en que Jehová dará redención. Ese va a ser el título del sermón y dividiremos el sermón en 5 puntos. Número 1, el versículo 1 y 2, estaremos viendo la razón del clamor del salmista. Punto número 2, la santidad de Dios y el pecado del hombre, que lo estaremos viendo en el versículo 3. En el versículo 4 estaremos conversando y hablando de la misericordia de Dios. En el versículo 5 y 6, el anhelo y esperanza del salmista. En el versículo 7 y 8, la redención prometida. Para los que toman nota, la razón del clamor del salmista, la santidad de Dios y el pecado del hombre, la misericordia de Dios, el anhelo y esperanza del salmista y la redención prometida. Y finalmente terminaremos con unas aplicaciones finales. Vayamos al versículo 1 y 2 nuevamente. La razón del clamor del salmista. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El versículo número 1 nos dice que el salmista clama de lo profundo, pero podríamos preguntarnos, ¿qué se refiere a esto? ¿Qué es esas profundidades? Esa palabra en el original la busqué en las concordancias, en diferentes concordancias, y es utilizada en otras partes de las Escrituras, como en Isaías 51:10. Si quieren pueden buscarlo, si no pueden tomar nota, igual se los voy a leer, dice así: ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? También podemos encontrarlo en Ezequiel 27:34. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. También otra parte donde podemos encontrar esta palabra es en el Salmo 69:14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender cuando inspiró este texto es que el salmista experimenta una desesperación tan profunda como si estuviera en las profundidades del mar y no pudiera salir de ahí. Imaginémonos por un momento que estamos a 30 metros bajo el nivel del mar y tal vez con un calambre. En mi caso yo no sé nadar, pero imaginémonos que usted se encuentra ahí, aunque sepa nadar, la situación es desesperante en ese momento. Ya el oxígeno se le va a ir yendo, ya no podemos respirar, la desesperación y angustia en ese momento es indescriptible por el deseo de salir a la superficie. Algo similar es lo que se nos muestra en el versículo 1 cuando él dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. La desesperación es realmente grande de parte del salmista, ya que él clama de lo profundo sabiendo que no tiene esperanza alguna de no ser que haya una intervención divina que pueda sacarle del estado tan crítico que él se encuentra en ese momento. Ahora bien,
Ciertamente todos los seres humanos pueden enfrentar situaciones de desesperación, todos, creyentes y no creyentes. También podemos sentirnos angustiados y afligidos en gran manera, llegando al punto de no saber sin salida alguna. Estamos como en un hueco profundo, no sabemos qué hacer. Antes de ver la razón del salmista, me parece necesario y considero importante ver algunos escenarios del por qué los hombres podrían experimentar un estado similar de desesperación y luego contrastarlo con la razón del salmista. El primer escenario que me gustaría ver en esta noche es por la providencia divina, que son aquellos actos de Dios en los cuales no se haya explicación alguna, como por ejemplo lo que le sucedió a Job. Es algo inexplicable. Él simplemente se encontraba bien y de repente Dios permitió que Satanás tocara absolutamente todo y él perdió su familia, perdió su salud, sus riquezas. Quedó en la miseria total por la voluntad de Dios. Hay ocasiones donde Dios actúa de una manera incomprensible a nuestro entendimiento. Podríamos mencionar un ejemplo para nuestras vidas, como por ejemplo, una llamada repentina dando la noticia de la muerte de un familiar por un accidente automovilístico. Imagínense la desesperación que usted puede experimentar en ese momento, ya sea un hijo, un papá, una mamá, un ser querido. Tal vez un diagnóstico de cáncer terminal en alguno de nuestros hijos, una catástrofe que acabó absolutamente con todo. Todas estas situaciones podrían hacernos sentir desesperados, con gran angustia y dolor, como si estuviéramos en un hoyo profundo, sin salida alguna. Ese es uno de los primeros escenarios. El segundo escenario es por las consecuencias del pecado. Un claro ejemplo es Judas Iscariote. Judas, al ver que Jesús era condenado a muerte, sintió un remordimiento tan grande a causa de lo que había hecho. Él intentó devolver el dinero, pero los fariseos no lo aceptaron de vuelta, sino que se sintió tan abrumado y desesperado en ese momento que no pudo más con la culpa. ¿Y qué hizo? Terminó suicidándose. Era una desesperación. Él no encontró otra salida en ese momento. Judas no se arrepintió genuinamente y no buscó el perdón de Cristo. Él se sintió a tal punto de desesperación por las consecuencias del pecado, haber entregado sangre inocente, que acabó con su vida. De igual manera, muchas personas pueden sentirse abrumadas y desesperadas por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí, sino solamente por las consecuencias de este. Por ejemplo, podríamos mencionar a un hombre que le es infiel a su esposa. Al ser descubierto el adulterio, se lleva a cabo un divorcio. Él tal vez puede perder el contacto con sus hijos, ya no los puede ver, su reputación es deshecho y se siente tan desesperado y sin salida alguna que se hunde en vicios para aliviar momentáneamente su culpa. Y esto es muy común en la sociedad. Personas que entran en el alcoholismo, en las drogas, por situaciones desesperantes, problemas económicos. Este hombre se siente en esas profundidades por las consecuencias del pecado. Pero si no hubiera sido descubierto el adulterio, él no se sentiría así. También podríamos mencionar a alguien que vive una vida de inmoralidad sexual y que contrajo una enfermedad venérea como el SIDA. Esta persona puede terminar acabando su vida, pero si no se hubiera dado ese diagnóstico, es probable que esta persona hubiera continuado y persistiendo en esta vida de inmoralidad sexual. Y vemos que acabó con su vida por la desesperación de las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. El otro escenario, que es la razón del clamor del salmista, es por el pecado en sí mismo. Habiendo analizado estos dos escenarios en los cuales todas las personas podrían experimentar el hecho de estar como un hueco profundo, sin salida alguna, veamos que la razón del salmista no es por ninguna de estas. De hecho, la clave está en el versículo 3 que dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí nos da la respuesta. Es el pecado mismo que abruma su alma. El hecho de haber pecado contra Dios trae consigo una presión abrumadora a su alma tan grande que él se siente desesperado por el perdón de Dios, sabiendo que por más que trate de limpiarse de su maldad, no podrá hacer nada para poder presentarse limpio delante de Dios. Él se siente desesperado y por eso clama al Señor.
El pecado es como un veneno que consume al salmista de dolor y agonía, y solo Dios puede proveer la cura de tal mal. Ahora analicemos qué es lo que hace el salmista ante esta situación. La respuesta del salmista desde esas profundidades es el clamor a Dios. Él clama a Dios y busca a Dios en oración con gran súplica. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ahorita cantamos este salmo de una manera melodiosa, pero la verdad es que él se encontraba sumamente desesperado por encontrar respuesta en Dios y encontrar alivio a eso que le carcomía el alma. Ante los escenarios considerados anteriormente, veamos las dos posibles reacciones que puede tener el ser humano ante la desesperación. Solamente hay dos reacciones ante la desesperación, angustia y el dolor. Ya sea que las personas le clamen a Dios o le clamen a algo o a alguien más que no es Dios. En el primer escenario, ante situaciones traídas por la mera providencia divina, pensemos por un momento, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta como cristiano ante las situaciones difíciles, como la muerte de un familiar, un despido inesperado del trabajo, un diagnóstico de enfermedad terminal, una catástrofe, pruebas, tribulación, persecución, etcétera? ¿Será que realmente estamos buscando a Dios en oración para hallar consuelo? ¿Vamos a su palabra para encontrar esperanza? ¿Será que le buscamos desesperadamente para refugiarnos en Él y sus promesas? ¿O reaccionamos como el mundo que siempre clama a algo o a alguien más? En el Salmo 69 vemos un grito de angustia similar de parte de David a causa de la desesperación de sus enemigos. Si quieren pueden acompañarme al Salmo 69, versículos del 1 al 3. Salmo 69 del 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. El mundo ante situaciones difíciles, ¿en qué se refugia? En las drogas, en el licor, en la pornografía, en el dinero, en un estatus social, incluso en los deportes para encontrar algún consuelo, en estudios, incluso pone su esperanza en el mismo hombre, ya sean psicólogos, políticos, una relación sentimental, buscan consuelo en lo que sea o en alguien que no es Dios. Todo esto para evitar el dolor de una situación que trae consigo desesperación, buscan un remedio temporal para evadir o aliviar la angustia traída por diversas razones, o incluso por las consecuencias del pecado. Aquí vemos que el salmista estaba siendo perseguido por sus enemigos, no hay una situación de pecado, pero ¿qué él hace? Clama a Dios, él se siente desesperado, y esa debe ser nuestra reacción ante el sufrimiento, ante la desesperación. Debemos clamar a Él, buscar su rostro y encontrar consuelo en Él. En el curso Liberando a los Cautivos que ofrece nuestra iglesia, que es un curso para personas que se encuentran en pecados de inmoralidad sexual, que luchan contra ese pecado, los mentores a menudo vemos personas que dicen estar desesperadas y que ya no encuentran salida alguna. No han pasado ni la primera clase en algunos escenarios cuando nos dicen, ya volví a cometer el mismo pecado de inmoralidad sexual. Ellos lo que buscan es simplemente un alivio temporal de su conciencia. E incluso dicen, como me sentía tan mal y tan desesperado, entonces lo que hice fue refugiarme en la pornografía y cometí el pecado de inmoralidad sexual. En este segundo escenario, donde hay consecuencias del pecado, muchas personas buscan a Dios como si fuera un apagaincendios, solamente por eso. Su vida se encuentra como un incendio, ya no saben qué hacer y claman a Dios solamente por las consecuencias de su pecado. Una vez que se van las consecuencias, vuelven a su pecado y continúan su vida exactamente igual. Yo le pregunto a usted en esta noche, cuando usted clama a Dios, ¿por qué es que le clama? ¿Será solamente para buscar algo de Él?
ya sea un bien material, una sanación. ¿Ha realmente experimentado usted una desesperación por el pecado mismo? ¿O solo por las consecuencias de este? Y es que todos nosotros debemos clamar a Dios. Todos somos pecadores. Vivimos en una lucha constante y siempre debemos depender de su gracia. Sin embargo, si el que no está en Cristo también debe clamar a Él con mucha más razón para hallar misericordia en su Hijo Jesucristo, puesto que todos hemos pecado contra Él. En nuestra naturaleza pecaminosa no podemos estar delante de Dios por más buenas obras que hagamos y necesitamos urgentemente de un Salvador. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón, que es la santidad de Dios y el pecado del hombre. Volvamos nuevamente al Salmo 130 y vamos al versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Todos nosotros hemos pecado contra Dios, no hay uno, ni tan siquiera uno de los que esté aquí presente que pueda decir yo nunca he pecado. La Biblia nos dice que nadie será salvo por más bueno que trate de ser en esta vida. No importa cuántas buenas obras usted haga, ya que nunca será suficiente para ser digno de estar en la presencia de Dios. Dios ha establecido un estándar moral que es perfecto y todos nosotros lo hemos quebrantado. Con solo considerar el primer y mayor mandamiento de todos, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, podemos ver que todos, absolutamente todos lo hemos quebrantado y ya con eso somos merecedores del juicio divino en el infierno. Él es perfecto y Él exige obediencia perfecta de acuerdo a su estándar moral. El capítulo 15 del libro de Job, en el versículo 14, dice lo siguiente: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esta es la descripción nuestra. Bebemos la iniquidad como agua. Nos deleitamos en nuestra naturaleza corrupta, en todo lo que Dios aborrece, y por esto, en esta condición, somos abominables y viles ante la presencia del Todopoderoso. Ni aun los cielos son limpios delante de Él. Si nosotros nos ponemos a pensar lo infinito y lo grande que es el universo, porque realmente no cabe en nuestro entendimiento la inmensidad del universo y la cantidad de estrellas. De hecho, hay estrellas que sobrepasan por, yo no sé si son cientos o miles o incluso millones de veces el tamaño del Sol o de la Tierra. Y saber de que esas estrellas que componen el cielo, para Dios no se compara en absoluto. Imaginémonos la santidad tan grande de Él, que ni aun la inmensa creación, con toda su majestad y todo su poder, ni aun los cielos son limpios delante de su presencia. ¡Cuán santo es Él! Él es puro, perfecto, sin mancha alguna, y Él exige obediencia absoluta. Si Él mirara nuestros pecados, nadie, pero absolutamente nadie va a permanecer delante de su presencia el día en que muramos. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios es santo y nosotros pecadores. Esto es lo que dice el versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie, nadie. Si no fuera por su misericordia y gracia, nadie podría estar delante de Él. Veamos el verso 4 que nos habla precisamente de la misericordia de Dios. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista sabe que su condición de pecado no hay nada que pueda hacer a través de sus propios medios para poder ser digno delante de Dios. Recuerden la ilustración que vimos hace un momento. Es como si él estuviera en las profundidades del mar con un calambre. Él no puede salir de ahí. Y esa es la situación de todos los hombres en su pecado. No pueden hacer absolutamente nada para limpiarse. Es realmente una situación de desesperación. Sin embargo,
Él sabe, el salmista sabe que Dios es un Dios lleno de misericordia, que se deleita en perdonar. Aquí no nos dice cuál es el pecado del salmista, que lo hace sentir en esta desesperación, pero lo que sí sabemos es que él confía en la misericordia de Dios para ser perdonado. Pero entonces, hagamos esta pregunta: ¿cómo es que el salmista puede ser perdonado? ¿Cómo es que el hombre puede ser perdonado? ¿Será que solamente Dios se hace de la vista gorda ante los pecados del salmista? Nosotros hallamos perdón únicamente a través de su Hijo Jesucristo, que es esa esperanza manifestada en los siguientes versos que ya estaremos viendo en unos minutos y que tocaremos más a profundidad. Jesús fue el único capaz de cumplir la ley a la perfección. Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y Él recibió en la cruz del Calvario la ira divina que merece el pecador. Y por medio de la fe en esa obra perfecta nosotros podemos hallar perdón. Es únicamente por medio de Jesucristo, en lo que Él hizo, en ese sacrificio perfecto. Es una realidad que aunque seamos cristianos podemos pecar gravemente contra Dios. Eso es una realidad y luchamos todos los días contra el pecado. Si nosotros somos negligentes en la oración diaria, en la lectura de la palabra, en la meditación de las Escrituras, si no venimos al día del Señor, si no tenemos ese compañerismo cristiano, comunión con los santos, tarde o temprano nos encontraremos en una situación crítica de desesperación, donde se ha perdido la comunión con nuestro Salvador. Ya no hay deleite en su palabra y la seguridad de salvación se va. El cristiano está llamado a ser santo. No puede ser que usted diga que es cristiano y viva en una práctica recurrente de pecado. Como vimos hoy en la mañana, en un texto en Primera de Juan, no podemos caminar en tinieblas si decimos que estamos en Él. El cristiano está llamado a ser santo. Si usted vive una vida de pecados secretos y cuando peca, tras de que peca, no siente dolor, no siente angustia, sino que usted peca cómodamente y dice ser cristiano, no se engañe, usted no es cristiano. Si usted no tiene angustia, desesperación por el pecado, pide al Señor que lo salve, puesto que el cristiano no puede vivir tranquilo. Aquí vemos un ejemplo de la desesperación del salmista por haber pecado contra Dios. No puede estar cómodo con su pecado. ¿Está usted cómodo con su pecado? ¿En una vida de pecado? Clame a Él, porque en Él hay abundante perdón y misericordia. Como vimos anteriormente, puede que hayan personas que experimenten desesperación y dolor al haber pecado, que ese fue el segundo escenario que vimos. Pero esto es insuficiente. No solamente se trata de tener dolor, angustia y desesperación. Hay un elemento importante, de hecho, que se encuentra en el versículo 4, que dice así: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La Biblia de las Américas traduce este texto de una manera un poco diferente. Dice así: pero en ti hay perdón para que seas temido. Temido. Aquí la palabra reverencia se refiere a ese temor de Dios. Aquel que se ha arrepentido genuinamente, siendo partícipe de la misericordia de Dios, una vez perdonado, teme a Dios y se aparta del pecado. No lo vive practicando, sabe que su Dios lo ve a cada momento y él no desea perder la comunión con su Salvador. Él no la desea perder. Ahora hay un temor, no en términos de condenación, porque sabemos de que en otra parte de la Escritura dice que el amor echa fuera el temor. Y en ese sentido es cierto, ya no hay un temor en cuanto a la condenación de que voy a estar en el infierno. Sin embargo, sí debe haber un temor reverente, infundado por el Espíritu Santo, que le hace contemplar esa santidad de Dios por medio de su palabra. Es palpable a su alma por medio de la revelación en las Escrituras. Y es que mientras más se conoce a Dios, más le tememos. No en términos de condenación, sino un temor reverente. Es un Dios santo. Ese que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Está viéndonos a cada instante. Y no deseamos pecar contra Él, porque perdemos la comunión con ese ser glorioso, puro y perfecto, que entregó a su Hijo por nuestros pecados. Ahora bien, tampoco estoy diciendo es que llegaremos a alcanzar la perfección en esta vida sin pecado alguno. Claramente no es así.
Pero si su vida es caracterizada por una práctica recurrente de pecado, sin temor a Dios, cuando peca, sin dolor, sin desesperación, no se engañe, usted no es cristiano. Y usted debería sentirse desesperado, porque horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. Consideremos los versículos 5 y 6. Anhelo y esperanza del salmista. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista sabe que en Dios hay perdón porque pone su esperanza en las promesas de Dios dadas en su palabra. Él dice, en su palabra he esperado. Pero, ¿qué es exactamente lo que él espera? Es triste que estos versículos, cuando se hablan de promesas, hay mercaderes de la fe que le dicen a las personas, Dios le ha prometido a usted salud, bienestar, prosperidad, una casa nueva, una vida fácil. Y lastimosamente la palabra promesa únicamente se refiere a ese tipo de cosas. Sin embargo, en este contexto, él está esperando en la palabra aquí escrita, revelada. ¿En qué esperaba él? El salmista espera en esa revelación dada por Dios desde Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Dice así Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en este texto claramente Dios está anunciando a Cristo, aquel nacido de mujer. Nos dice Gálatas 4:4, llamándolo la simiente de ella. Él profetizó su sufrimiento y aún su muerte en la cruz, cuando dice que es herida en el calcañar. Pero eso implicaría a su vez la derrota de Satanás en la consumación de los tiempos por medio del Cristo resucitado. También podemos ir más atrás a la serie de sacrificios en la ley mosaica, y los que hacían esos sacrificios no debían poner su esperanza en los sacrificios, sino a lo que apuntaba el sacrificio, a ese sacrificio aún que vendría, que iba a ser totalmente perfecto y suficiente para que ellos no tuvieran que estar continuamente ofreciendo sacrificios. También la promesa dada a David, que se levantaría uno de su linaje, el cual afirmaría para siempre el trono de su reino. En 2 Samuel 7:12-13, el salmista espera en Dios y confía en esta palabra, sabiendo que va a venir uno que acabaría con el pecado y por el cual el salmista podría hallar misericordia y encontrar perdón en Dios. Aquí está Cristo en este salmo. Es esa esperanza en la cual tiene él, en esa promesa dada que iba a venir uno de la simiente de la mujer. Y también podemos ver, hermanos, que en el versículo 5 y 6, el salmista no solamente espera el actuar de Dios, sino que hay un anhelo por Dios mismo realmente profundo. Él dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Él desea el perdón de Dios porque desea una comunión con Él. Él desea tener una comunión con Él. Los centinelas y los vigilantes que se nos mencionan aquí son conocidos también como esos atalayas, guardas o vigías señalados para proteger un área específica, como contra los predadores, los ladrones, incluso para divisar mensajeros que se están acercando a una ciudad y para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazaran atacar. Usualmente estos centinelas estaban apostados sobre los muros de las ciudades en torres de vigilancia en el desierto o sobre las cumbres. A veces ellos patrullaban las calles. Entonces, cuando se refiere a centinela es más que todo un vigilante, como un guarda. Estos centinelas hacían guardas de noche y ellos esperaban ansiosamente la mañana para salir y ver a su familia. Podemos trasladarlo a nuestro contexto. Tal vez alguien que trabaja en seguridad, tal vez ha pasado toda la noche, tiene una familia, él desea salir del trabajo y ansiosamente espera la mañana para poder ver a su familia. El salmista describe este anhelo por Dios muchísimo mayor que el deseo que tienen estos centinelas por la mañana, y lo que quiere dar a entender es que su anhelo por Dios es verdaderamente fuerte e intenso y realmente desea estar en comunión con Dios. Mi alma espera.
Jehová, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Algo muy parecido podemos ver en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3. Podemos ir a Cantar de los Cantares. Capítulo 3, a partir del versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. De hecho, estos guardas que rondan la ciudad en la noche son precisamente estos centinelas que acabamos de ver. Dice así, ¿habéis visto al que ama mi alma? Personalmente considero que este texto también alude a una realidad espiritual, que es ese anhelo de la iglesia por estar ya con su amado Salvador. Aquí vemos también los centinelas rondando y velando en la ciudad, pero también vemos a esta mujer que busca intensamente a su marido y desea encontrarlo en medio de la noche. Esa misma es la desesperación del creyente cuando peca deliberadamente. Él anhela nuevamente estar con su Salvador, con su amado. Para el no creyente, en la mayoría de casos, todo sigue igual. Él peca y aquí nada ha pasado. Y en algunos casos, como vimos, está esa desesperación por las consecuencias del pecado, pero no por querer tener esa comunión nuevamente con su Salvador, con su amado. El verdadero cristiano, cuando peca gravemente, tiene una desesperación por querer esa comunión restaurada con su Señor y busca intensamente de nuevo esa comunión con Dios, confiando y esperando en sus promesas. Él va a su palabra, Él clama, Él suplica, Él desea estar con Él y no se cansa, le busca constantemente hasta que lo halle. ¿Es así nuestra reacción cuando pecamos contra Él? Veamos ahora la redención prometida en el versículo 7 y 8 del Salmo 130. Volvamos al Salmo 130 nuevamente. Veamos los versículos 7 y 8. Esperen Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Nuevamente, los versículos 7 y 8 reafirman nuevamente la misericordia de Dios. Y ahora el salmista menciona esa redención futura que tanto espera el pueblo de Dios. Usualmente cuando se lee la palabra Israel, únicamente pensamos en el Israel étnico, en ese Israel que está en Medio Oriente, en un pueblo étnico. Sin embargo, este Israel que se menciona aquí, Israel era como un símbolo, era un tipo de iglesia. Cuando me refiero a la palabra tipo, para los que no conocen, eso se refiere como un símbolo que representaba la iglesia universal que incluía personas de toda tribu, lengua y nación. De lo contrario, esta promesa o este salmo solamente sería aplicado a la etnia de Israel y no es así. También es para nosotros. Pablo lo menciona como el Israel de Dios en Gálatas 6:16. Él redimió y libró de sus pecados a los suyos a través de ese glorioso sacrificio en la cruz del Calvario. Y es que pues, ciertamente esta redención no ha sido consumada en su plenitud. Pero vendrá un día en que toda su iglesia será reunida y seremos como Él es ya sin pecado. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso
esto, saber de que un día seremos librados del pecado por completo y que podremos verle a Él en su hermosura, en total santidad, sin pecado alguno, sin esa lucha constante contra el pecado. Llegará un día donde esa lucha contra el pecado cesará, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esta es la esperanza en que Jehová dará un día redención. Ahora quiero concluir con algunas aplicaciones finales. Quiero dirigirme a usted, cristiano, primeramente. La realidad es que todos los días pecamos contra nuestros pensamientos, con cosas que tuvimos que hacer y no hicimos. Y le pregunto nuevamente a usted en esta noche, cuando usted peca delante de Dios, ¿en qué está confiando para estar delante de Él? Muchas veces sin darnos cuenta, y esto es muy sigiloso, sin darnos cuenta estamos confiando en lo que hicimos o en lo que hacemos para poder estar delante de su presencia, en vez de estar en oración clamando por misericordia y perdón, como lo vimos en este salmo. Tratamos de enmendar con buenas obras el mal que hicimos y ponemos nuestra confianza en las cosas que hacemos. Por ejemplo, puede que un día desperdiciamos una oportunidad de testificar de Cristo en nuestro trabajo. Resulta que estaban unos compañeros de trabajo y ellos estaban conversando cosas que no teníamos que escuchar y tal vez dijeron un chiste pasado de tono, y nosotros, en vez de ser testimonio en ese momento, fuimos partícipes de esa broma y nos reímos. Y resulta que nos sentimos avergonzados durante todo el día, pasamos pensando, ¿cómo hice esto? Y en la noche simplemente no oramos, no leemos la Biblia, porque nos sentimos avergonzados de lo que hicimos. Y al otro día, lo que hacemos es buscar a alguien para evangelizarlo en el trabajo. Y una vez que le evangelizamos y le compartimos el evangelio, y ahora sí en la noche llegamos, ahora sí, Señor, aquí estoy. Estamos confiando en lo que estamos haciendo e inconscientemente estamos poniendo nuestra esperanza en las buenas obras. Y eso es un pecado muy sigiloso, hermanos, y que tenemos que autoexaminarnos día tras día de no estar poniendo nuestra confianza en lo que hacemos. Nosotros siempre dependeremos de la gracia de Dios en el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo para ser aceptos delante de Él todos los días hasta que muramos. Y después en la eternidad también dependeremos de Él para estar delante de su presencia, en ese sacrificio perfecto. Nada de lo que hagamos nos hará merecedores de su gracia. Y fácilmente también podemos confiar en que somos miembros de una iglesia bautista reformada. Tal vez porque leí tanto esta semana, me leí tantos libros de teología, tuve un devocional con un hermano, tal vez incluso porque fuimos hospitalarios, porque aconsejé y ayudé a un hermano en problemas, fui a repartir tratados. Podemos poner nuestra confianza en muchas cosas sin darnos cuenta. Y también, hermanos, no quiero que me malinterpreten, todas esas cosas son necesarias y debemos buscarlas, debemos anhelarlas. El problema es cuando sin darnos cuenta ponemos nuestra confianza en eso, y debemos examinarnos todos los días para saber si estamos confiando plenamente en el sacrificio hecho por Cristo, para llegar incluso a orar por los alimentos, porque dependemos de su gracia cada instante. Nadie puede estar delante de su presencia, y cada vez que invocamos su nombre, estamos delante de Él, y hay una mediación hecha constantemente por ese sacerdote perfecto que es Cristo. Debemos anhelar esas buenas obras, debemos buscarlas, pero no confiemos en esas cosas para estar delante de nuestro Señor. Por otra parte, también debemos considerar el anhelo que tenemos por Dios y analizar qué tanto podemos ver nuestro pecado como el salmista. Estamos buscando mortificar más y más pecados. Muchas veces únicamente vemos los pecados graves: inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, un homicidio, un suicidio, una persona que está viviendo en la calle en drogas. Ese sí es pecador. Pero ¿qué tal pecados como la pereza,
el orgullo, el egoísmo, la impaciencia, la ira. ¿Estamos viendo nuestros pecados y también deseamos eliminar eso o estamos cómodos pecando diariamente como esos son pecados pequeñitos? Falta de amor por los demás, entre otros. Anhela usted y espera ese día que ya no pecará más contra Dios y podrá tener una comunión plena con Él cara a cara, como vimos aquí, donde ya va a haber una redención completa de nuestros pecados. Ese es su anhelo hoy, mi hermano. Realmente está buscando amarle, conocerle y servirle más, creciendo más en santidad. O ya tal vez se acostumbró a un cristianismo nominal meramente, donde usted está aquí domingo tras domingo, pero no hay un anhelo por más de Él, por conocerle más, por estar más en su presencia. Simplemente nos acostumbramos a las doctrinas de la gracia y por un momento vivíamos emocionados y cuando pasan los años nos encontramos aquí faltando domingo tras domingo por la excusa de la pandemia. No hacemos ni un esfuerzo para estar aquí temprano. ¿Cuál es nuestro anhelo por Dios, hermanos? Debemos buscarle a Él porque Él es digno, Él es santo, Él es merecedor de toda gloria y alabanza. Y debemos vivir a la luz de esa realidad eterna, de que un día estaremos delante de Él, en vez de amar las cosas de este mundo, perdiendo el tiempo en tantas cosas. Y esto me lo predico yo mismo, hermanos, porque veo tanta falta en mí. No quiero que piensen de que esto lo hago a la perfección. ¿Para usted es importante el día del Señor, estar aquí domingo tras domingo? ¿O se acostumbró a estar escuchando sermones tras sermones? Oh, qué bueno el sermón del pastor Alex en la mañana. ¿Y el resto de la semana? ¿Cómo vive su vida? No nos acostumbremos, anhelemos más de Él, que podamos decir como el salmista, mi alma anhela a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes en la noche. Yo quiero estar con Él y conocerle más y más. Le quiero preguntar también a usted, ¿es usted misericordioso? Aquí vemos de que Dios es misericordioso. Él dice que Él es santo, santo, y que nosotros debemos perdonar a otros, como Él también nos ha perdonado, incluso amar a nuestros enemigos. Dios perdona y restaura nuestra comunión con Él inmerecidamente. Y analicemos en el contexto de iglesia local cómo es nuestro perdón hacia aquellos hermanos que tal vez han dicho algo contra nosotros de una forma, tal vez puede ser una mala actitud, un chiste pasado de tono, tal vez usted estaba esperando una invitación a almorzar y no lo invitaron a algún evento y usted se resiente. Y es que es fácil, hermanos, ver el pecado de los demás y considerarlos como grandes ofensas, pero qué difícil es ver nuestro pecado contra otros. Eso sí cuesta que lo veamos. Vemos la actitud de los demás hacia nosotros y las consideramos como las ofensas más grandes, como si nosotros fuéramos Dios. Esas ofensas que jamás nadie podría estar delante de su presencia. Y nos cuesta pedir perdón también por el orgullo. ¿Somos misericordiosos? Es la pregunta. Dios nos manda a perdonar y a ser como Él es misericordioso, buscando la restauración del pecador. No solamente es un perdón de la boca y de la afuera. Si fuera así, no podríamos tener comunión con Dios. Si Dios hiciera lo mismo y viera cuánto le hemos ofendido, nadie podría tener comunión con Él, pero nosotros sí ponemos el pecado de los demás. Sí, yo ya no quiero estar con usted. También podríamos considerar a algunos familiares que nos han hecho daño, como cuando usted era niño, un padre que tal vez nunca estuvo con usted y usted todavía guarda rencor, resentimiento, un jefe que le dio un maltrato a usted y usted todavía guarda como esa espinita. Debemos perdonar, debemos ser misericordiosos porque Él es misericordioso. El Señor nos manda a perdonar y amar a los que nos aborrecen. Y tampoco estoy hablando de que debamos pasar por alto situaciones donde se vea involucrada la ley, como por ejemplo entra un ladrón a nuestra casa, nos roba todas las cosas y nosotros digamos, mira, tranquilo, te perdono y ya. Claramente podemos hacer usos de la ley para ejercer justicia, pero también tenemos que ver y analizar si estamos guardando rencor y odio contra ese que ha pecado contra nosotros, ya sean creyentes o no creyentes. Tampoco estamos llamados a tener relaciones enfermizas en un contexto donde hay violencia doméstica y no se hacen denuncias respectivas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una condición del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando decimos que perdonamos?
¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? John MacArthur, un pastor de Estados Unidos, dice lo siguiente en cuanto al perdón. El perdón rompe las amargas cadenas del orgullo, la autocompasión y la venganza que conducen a la desesperación, relaciones rotas y la pérdida de la alegría. Qué importante que es perdonar y ser misericordioso. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7, le decía el Señor Jesús. Qué difícil que es perdonar. Debemos también depender de la gracia de Dios para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y también debemos ser humildes para ver las ofensas que nosotros hacemos contra otros, para pedir perdón. También quiero considerar otro punto para usted que no es creyente o dice ser creyente, pero su vida demuestra todo lo contrario, porque usted vive una vida hundida en el pecado. Usted no tiene desesperación cuando peca contra Dios habitualmente, sino que usted ya se acostumbró a ese pecado, una tras otra vez, es recurrente. Usted algún día, igual que yo, morirá. Es una realidad, todos moriremos. ¿Qué va a hacer usted para estar delante de su presencia? Las mejores obras que hagamos son como trapos de inmundicia. Los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, sino que serán echados en el infierno, dice 1 Corintios 6, de 9 al 10. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios le está hablando a usted para que se arrepienta. En Él hay abundante perdón y misericordia. No posponga más esto. Venga a Jesucristo. Clame a Él, suplíquele, Él es bueno. Él anhela que el pecador venga. Él busca a los pecadores. Busque desesperadamente al Salvador, que es capaz de sacarlo de esas profundidades del pecado que ni usted ni nadie más que Cristo lo puede sacar. Ponga su fe en Él y en ese sacrificio perfecto, porque no hay nada que usted pueda hacer para estar delante de su presencia. Nada. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es nadie. Y por último, hermanos, consideremos cuando venga la aflicción, la tribulación y el sufrimiento. Busquemos su rostro. Hoy tenemos la bendición de compartir aquí, domingo tras domingo, la palabra de Dios. Pero anhelemos cada vez más de Él. Y si vienen las pruebas y los sufrimientos, que pongamos nuestro mayor anhelo en quién es Él. Que lo deseemos más que nada en este mundo y que podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra, nada en comparación a ti. Tú eres el mayor tesoro. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tú conoces que por más que yo me intente esforzar, yo no puedo transformar los corazones. Quiero que a pesar de la debilidad de mis palabras, tú hayas obrado en los corazones aquí, que todos hayamos sido alimentados y meditemos en esto que es tu palabra, no mis palabras, oh Señor, sino las tuyas. Obra en esos corazones duros que todavía no se han rendido ante el Salvador. Te damos muchas gracias por este tiempo y ayúdanos siempre a confiar únicamente en los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo para estar siempre en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.